Hola, mi nombre es Guadalupe Ailene Pérez Montejo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el modo semipresencial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy les presentaré la actividad 1 de la unidad 5 de la materia de Estadística Inferencial a cargo del profesor Juan Morales. En esta unidad vamos a tocar dos temas, la correlación y la regresión. Primero les voy a hablar de la correlación. Vamos a ver algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Vamos a ver algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, R es mayor o igual a -1, pero menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Vamos a ver algunos errores comunes en las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Es decir, aunque existe alguna correlación entre los valores X y Y, esto no significa que unos causen al otro. Es decir, existe una correlación, pero ninguno de los dos es causante del otro. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. A continuación, vamos a ver un ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stadlib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo, et al. Neurology, volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Para resolver este ejemplo, vamos a usar Minitab. En este caso, aquí tenemos un ejemplo del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el resultado de coeficiente intelectual. Son 10 datos para cada uno. Vamos a abrir nuestro Minitab. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí tenemos nuestros datos. Son 10 datos para cada uno. Nosotros queremos responder estos dos cuestionamientos, los cuales dicen: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? ¿O parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Entonces, aquí en Minitab nosotros vamos a elegir estadística básica, y vamos a elegir acá donde dice correlación. Si nos damos cuenta, aquí
nos presentan los dos valores que vimos en las propiedades de una correlación, que nuestro valor de R va a estar dentro del intervalo de -1 a 1, tomando los extremos, es decir, tomando en cuenta al -1 y al 1. Vamos a darle correlación y vamos a elegir nuestras dos variables. Vamos a ver aquí en opciones y aquí nos está dando que lo vamos a calcular por la correlación de Pearson. Lo vamos a dejar así con un nivel de confianza al 95 y le vamos a dar aceptar y aceptar. Aquí, como podemos observar, nosotros tenemos el resultado de R y el resultado de P. Entonces, R tenemos como resultado 0.179. Recordemos que en las propiedades para que exista una correlación, R debe ser mayor o igual a -1, pero menor o igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros datos, un valor de R muy cercano al -1, nosotros podemos decir que tenemos una correlación negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el valor de X aumenta, el valor de Y va a disminuir. Por el contrario, si nosotros tenemos un valor de R muy cercano a 1, nosotros podemos decir que tenemos una correlación positiva, lo cual quiere decir que si el tamaño de X aumenta, entonces Y también va a aumentar. Y también, por ejemplo, si tenemos un valor de R muy cercano al 0, entonces nosotros podemos decir que no existe una correlación entre nuestras dos variables, X y Y. Entonces, basándonos en el intervalo que nosotros tenemos para que exista una correlación, que es de -1 a 1, nosotros podemos ver que el resultado aquí es de 0.179, que redondeado sería 0.18. Es un valor que está muy cercano al 1, pero que también se encuentra fuera de nuestro intervalo, por lo cual nosotros, así nada más a simple vista, con ver este resultado podemos decir que existe muy poca relación entre el tamaño de los cerebros y el coeficiente intelectual. Bueno, nosotros podemos observar esto solamente con ver el valor de R, pero si nosotros lo queremos hacer de una forma más estadística, entonces nos vamos a basar en el valor de P. Recordando un poco acerca de la prueba de hipótesis, recordemos que debemos de tener un nivel de significancia y un nivel de confianza. Entonces, en este caso, este problema no nos da ninguna de las dos, no nos da ni el nivel de confianza ni el de significancia, por el cual tomamos el que por default nos da Minitab, que es del 95% en el nivel de confianza. Si nosotros utilizamos eso para obtener nuestro nivel de significancia, podemos ver que nuestro nivel de significancia es igual a 0.05, perdón. Y basándonos en lo que nos dice la prueba de hipótesis, que debemos de tener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En este caso, nuestra hipótesis nula va a ser igual a 0 y nuestra hipótesis alterna va a ser diferente a 0. Recordemos que nosotros, para poder rechazar la hipótesis nula y poder aceptar la hipótesis alterna, debemos de basarnos en que el valor de P sea menor a nuestro nivel de significancia. Es decir, si el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, nosotros tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alterna. Pero si el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, entonces nosotros no tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula. Por lo que en este caso nosotros vemos que el valor de P es igual a 0.62, por lo cual
podemos observar que es un valor mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces nosotros podemos decir que no tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alterna. Ahora vamos a hacer una gráfica para ver cómo están distribuidos nuestros datos. Vamos a ir aquí a gráfica, vamos a ir a gráfica de dispersión y vamos a elegir con regresión. Recordemos que lo que queremos ver, si el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual, entonces lo vamos a dejar así. En X vamos a dejar tamaño del cerebro y en Y vamos a dejar coeficiente intelectual. Le damos a aceptar y aquí nosotros vamos a tener una gráfica de dispersión. Aquí nosotros tenemos nuestros datos tal como están distribuidos. Si nosotros ponemos el cursor en un dato, nos va a decir a qué dato corresponde. Por ejemplo, este es del tamaño del cerebro, igual a 965 con un coeficiente intelectual igual a 90. Y así, si nosotros ponemos el cursor sobre cada uno, nos va a decir a qué dato se refiere. Y aquí tenemos una línea que nos indica cuál sería la distribución que están siguiendo nuestros datos. En este caso nosotros podemos ver que nuestros datos se encuentran alejados de la línea, por lo cual podemos decir que no existe una correlación tan fuerte. Y con el resultado que nosotros tenemos de que el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, nosotros no podemos decir que nuestra hipótesis nula está mal. O sea, nuestra hipótesis nula nos dice que R es igual a 0. O sea que no existe una correlación tan fuerte o tan significativa. Entonces nosotros no tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces aquí nosotros podemos observar lo que ya vimos con los resultados de RP, de que no existe una correlación tan fuerte o tan significativa entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Para que este ejemplo nos quede un poco más claro, vamos a usar el asistente. Entonces vamos a elegir aquí donde dice asistente y vamos a elegir acá donde dice regresión. Vamos a elegir regresión simple y acá en la columna de la Y recordemos que nosotros estamos determinando que el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual. Entonces la variable dependiente podemos decir que es el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro lo vamos a poner en X. Y vamos a elegir lineal y nos vamos a quedar con el nivel de significancia al 0.05, ya que recordemos que el ejercicio no nos da ni nivel de confianza ni nivel de significancia, y le vamos a dar en aceptar. Y aquí, como podemos observar, nos da varias gráficas. Entonces la primera tablita que nosotros vamos a analizar va a ser esta. Y aquí podemos observar que nos muestra de una forma más clara si existe correlación entre nuestras dos variables. Esta es un poco como la gráfica que vimos anteriormente, de cómo estaban distribuidos con respecto a nuestro valor de Y. Y aquí vamos a ver de una forma más gráfica. Aquí tenemos nosotros el intervalo. Tenemos el intervalo de -1 en el intervalo a 1. Entonces podemos observar que aquí tenemos, aquí nos dice que aquí existe una correlación negativa perfecta, en donde vemos un color verde más intenso. Aquí vemos que acercándose al 0 nos dice que no existe correlación, y acá otra vez se vuelve a aumentar el color y vemos que dice que existe una correlación positiva perfecta. Y aquí vemos el valor que nos dio de resultado a nuestro ejemplo, el 0.18, y vemos que está cercano, o sea que está aquí en esta parte casi blanca donde dice que no que es sin correlación.
Y esto es lo que nosotros ya habíamos determinado anteriormente con respecto al resultado que pudimos observar, que casi no existe una correlación. De hecho, no, la hipótesis no la que nosotros planteamos era esa, que nuestra correlación era casi cero, o pues que casi no existía nuestra correlación. Y acá podemos ver lo que nosotros planteamos precisamente en la hipótesis, nuestra prueba de hipótesis. Acá tenemos que el valor de P es igual a 0.62, por lo que nos dice que la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor a 0.05, el cual nosotros determinamos como nuestro nivel de significancia, ya que el problema no nos planteaba 1, nosotros determinamos 0.05 como nuestro nivel de significancia. Y pues el valor de P era igual a 0.62, un valor más alto a nuestro nivel de significancia. También podemos observar que se nos presentan otras gráficas. Por ejemplo, en esta nos muestra los valores atípicos. Aquí nos muestra un valor atípico, el cual nos dice en qué fila está y cuál resultado es, que es para el tamaño del cerebro es igual a 1285, para el coeficiente intelectual es igual a 102. Esos datos se encuentran muy fuera de de la distribución de los demás datos. Por acá tenemos nuestra gráfica de residuos. Es lo que podemos observar aquí, nuestra gráfica de residuos. Y por acá nos presenta una gráfica de predicción. Por ejemplo, nuestro ejemplo nos está dando solamente 10 datos para cada uno, tanto para X o como para Y. Entonces lo que nos presenta esta gráfica de predicción nos hace más predicciones tanto para X como para Y, o sea, nos muestra más posibles resultados para cada una de estas variables. Y acá nos muestra cómo sería para el valor del tamaño del cerebro, pues cuál sería el resultado del coeficiente intelectual, cuál sería pues el intervalo de P con un 95% de confianza. Eso es lo que nos permite ver esta tablita. Y pues si seguimos viendo aquí, pues acá tenemos más comentarios respecto a lo que nosotros estamos analizando, que es el coeficiente intelectual respecto al tamaño del cerebro. Y pues acá nos dice que pues la cantidad de datos, que el tamaño de la muestra pues es igual a n, que no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Y las mediciones de la fuerza de la relación, pues como el R cuadrado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa, pues se debe utilizar una muestra más grande. También nos dice que los datos pues son poco comunes, que un punto de los datos tiene un valor de X pues poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Es decir, como vimos en las definiciones, cuando estamos viendo algo de teoría, que los valores atípicos afectan en gran medida como nuestro resultado en una correlación. Entonces es lo que estamos viendo aquí, que dice, puesto que los datos pocos comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados, trate de identificar la causa de su naturaleza poco común y corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición. Considere eliminar los datos asociados a causas especiales y volver a realizar el análisis. Es decir, cuando nosotros tenemos pues un dato atípico, lo ideal sería eliminar ese dato para que no cambie tanto nuestros resultados, y de esta forma podemos volver a realizar nuestro análisis ya sin ese dato atípico, ya que
como pudimos leer en la teoría, estos datos sí afectan de una forma drástica los resultados de nuestra correlación. Aquí tenemos otro comentario respecto a la normalidad. Dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. Con muestras pequeñas, la exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. Si recordamos un poco acerca de la prueba de hipótesis, nos decía que para que nosotros pudiéramos realizar una prueba de hipótesis, nuestros datos debían ser mayores a 30 y que si eran menores de 30, debían de tener una distribución normal. Entonces debemos de tener cuidado con el tamaño de nuestra muestra o con el tipo de distribución que tiene en nuestra muestra. También nos dice ajuste del modelo. Usted va a evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de la línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubra adecuadamente el rango de los valores X, el modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura en los datos o la línea se ajusta adecuadamente a áreas de interés especial. Bueno, ya regresando al planteamiento de nuestro problema, recordemos que debemos de responder estas dos preguntas, en la cual dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Pues no tenemos la evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal, ya que por el resultado de lo que nosotros acabamos de realizar en Minitab, el resultado de R está fuera de nuestro intervalo establecido para decir que tenemos una correlación entre estas dos variables. Y la segunda pregunta dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues tampoco tenemos las pruebas suficientes como para afirmar este hecho. Podemos decir que estamos rechazando nuestras hipótesis alternas. En estos dos casos no tenemos las pruebas suficientes como para afirmar ninguna de los dos cuestionamientos. Vamos a continuar con nuestra presentación. Y aquí se nos presenta un ejercicio acerca del calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Aquí tengo un archivo ya con los datos. Vamos a abrirlos en Minitab para poder resolverlo. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el ejemplo. Aquí tenemos 10 datos, tanto para el dióxido de carbono por partes por millón y para la temperatura en grados centígrados. Entonces, vamos a obtener primero el valor de R y el valor de P. Vamos a ir a estadística básica y vamos a elegir correlación. Vamos a elegir ambas variables, no importa en qué orden lo hagamos, pero tenemos que seleccionar las dos. Acá en opciones vamos a quedarnos con la correlación de Pearson, ya que nuestro planteamiento no nos da un nivel de confianza y por lo tanto un nivel de significancia, pues vamos a quedarnos con el 95%, que es lo que nos da por default Minitab. Aquí el estadístico que nosotros necesitamos es correlaciones y valores de P. Ok, vamos a darle a aceptar. Acá en resultados pues no le vamos a mover nada, le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el resultado de R y el resultado de P. Para R nosotros tenemos como resultado 0.892 y para P nosotros tenemos un resultado de 0.892.
0,01. Si nos damos cuenta, R 0,8 está súper alejado de nuestro intervalo. Está muy alejado, entonces está muy fuera de. Entonces nosotros nada más a simple vista podemos decir que no existe una correlación significativa. Y con el valor de P nosotros podemos hacer una prueba de hipótesis en donde podemos decir que nuestra hipótesis nula es R igual a 0 y nuestra hipótesis alternativa sería R diferente a 0, ¿no? Mayor o menor, o bueno, diferente. Y con nuestro nivel de significancia que es igual a 0,05. Entonces nosotros tenemos pero si nosotros nos basamos en lo queremos hacer de una forma más estadística, nos basamos en el valor de P. Vemos que nuestro nivel de significancia es de 0,05 y vemos que el valor de P es de 0,001. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alterna de que la correlación es diferente a 0. Entonces vamos a hacer una gráfica para que nos quede un poco más claro esto. Vamos a hacer aquí gráfica, vamos a elegir gráfica de dispersión con regresión y decimos que vamos a elegir la temperatura en Y y partes por millón en X y vamos a dar OK. Y acá tenemos vemos cómo nuestros datos están distribuidos de una forma más o menos normal con respecto a la línea que tenemos acá. Entonces van siguiendo más o menos la línea. Si acaso tenemos uno que se aleja un poco de esta distribución, pero vemos que más o menos siguen esa línea. Vamos a usar el asistente para que nos quede un poco más claro este ejercicio. Vamos a elegir asistente, regresión simple. En la columna Y, recordemos que estamos calculando la temperatura respecto a las partes por millón y la vamos a elegir acá lineal. Nos vamos a quedar con el nivel de significancia del 0,05%, del 0,05 y acá tenemos nuestras tablas. Vamos a ver qué nos dice el asistente. Oh, wow. Ok. El asistente aquí nos dice que tenemos una correlación positiva. Es decir, que si el dióxido de carbono aumenta, entonces la temperatura también va a aumentar. Eso es lo que nos está queriendo decir con respecto a esta parte. Dice, la correlación positiva indica que cuando el dióxido de carbono aumente, la temperatura también va a aumentar. Acá nos dice que la relación entre la temperatura y dióxido de carbono es estadísticamente significativa. Es decir, que P es menor a 0,05, por lo cual nosotros tenemos, como ya hemos dicho, las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alterna. Y acá podemos ver la gráfica que ya habíamos observado en estos datos. Aquí podemos ver la distribución que siguen. Vamos a analizar un poco más a fondo esa gráfica. Pensé que cuando vi la otra gráfica pensé que me iba a mostrar algún dato atípico, porque pues bueno, este está un poquito más alejado de la distribución que siguen los demás y este también lo miré un poco raro, pero aquí podemos ver que no, que nos están diciendo que todos están dentro de la distribución que están siguiendo, o sea, todos están siguiendo la misma distribución, ¿no? Entonces es lo que podemos observar aquí, que no tenemos ningún dato atípico. Vamos a ver aquí nuestra
tabla de residuos. Aquí podemos ver los residuos para este ejercicio. Ahora vamos a ir con nuestra gráfica de predicción. Pues como ya sabemos, solamente teníamos 10 datos. Aquí se nos presenta una predicción de si tuviéramos más datos. Nos presenta el valor de X, nos presenta cuál sería el valor para Y, es decir, el valor de dióxido de carbono, y con eso el valor de la temperatura, y pues el intervalo de P con un 95% de confianza. Eso es lo que nos muestra esta gráfica de predicción. Vamos a ver las etiquetas que nos da. Nos dice cantidad de datos. Pues ya sabemos que pues el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación pueden variar mucho, y pues para obtener una estimación un poco más precisa, pues es recomendable tomar una muestra más grande. Los datos poco comunes. No hay puntos de datos pocos comunes. Los puntos de datos pocos comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. En este caso no nos presenta datos pocos comunes o datos atípicos. La normalidad. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos, pues debemos de tener cuidado al interpretar el valor de P, ¿no? Ya que pues no tenemos la cantidad suficiente como para determinar si el valor de P es sensible a errores residuales no normales. Y pues ya tenemos aquí el ajuste del modelo, ¿no? Yo al principio pensé que aquí me iba a decir que pues no existía una correlación cuando vi el resultado de R, pero no lo había leído bien, por lo que, o sea, vemos aquí que se va alejando del 0 y se va acercando a 1. Entonces sí, o sea, ahorita ya que analicé lo que me presentó el asistente, observé que pues va teniendo una correlación positiva. Es decir, cuando el dióxido de carbono aumenta, la temperatura también va a aumentar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar para este ejercicio. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración? Nosotros tenemos las pruebas suficientes para decir que sí existe una correlación lineal. Nosotros rechazamos nuestra hipótesis nula de que la correlación pues era igual a 0 y aceptamos la hipótesis alterna en donde esta era diferente, y pudimos observar con lo que resolvimos en Minitab de que existe una correlación perfecta positiva para este ejercicio. Vamos a continuar con nuestra presentación. Ahora vamos a ver el tema de regresión. Vamos a ver algunas definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta al mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y esta fórmula la podemos escribir como Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se está modificando cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y testada. Una recta satisface las propiedades de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y.
una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada, menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Y aquí tenemos un ejemplo. Edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para resolver este ejemplo vamos a ir a Minitab. Yo ya tengo abierto aquí el archivo. Tenemos 40 datos para la edad de los hombres y 40 datos para el tamaño de la cintura. Para nosotros poder resolver lo que nos pide el ejemplo, vamos a ir a estadística y vamos a elegir donde dice regresión. Vamos a elegir otra vez vamos a elegir gráfica de línea ajustada. Y vamos a elegir acá para la respuesta va a ser el tamaño de la cintura. Y el predictor va a ser la edad de los hombres. Queremos una regresión lineal. Y vamos a ver aquí en gráfica. Vamos a elegir 4 en 1 para no tener varias gráficas. Aquí en opciones. Nos vamos a quedar con el nivel de confianza al 95, ya que no nos da el problema no nos da algo como tal, y le vamos a dar en aceptar. Y acá tenemos lo que nos pide nuestro ejercicio. Vamos a regresar un poco a la presentación y nos dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos dependiendo de, ya nos da otras edades, ¿no? Entonces vamos a ver, la ecuación de regresión es la que se nos presenta aquí. Aquí nos dice, la ecuación de regresión es tamaño de cintura, centímetros de hombre, es igual a 59.64 más 0.6259. Esta sería la respuesta para lo primero que nos está pidiendo nuestro ejemplo. Ahora nos dice la gráfica de residuos. Vamos a analizar acá las gráficas que nos da. Nos da esta gráfica, pero también tenemos esta. Esta es la gráfica de residuos que nos pide el ejercicio. Aquí sí podemos ver en esta gráfica donde dice gráfica de línea ajustada. Aquí pues nos vuelve a presentar nuestra ecuación de regresión. Y aquí tenemos unos resultados donde nos dice r cuadrada y r cuadrada ajustada. Esto, lo de la r cuadrada ajustada, lo que nos quiere decir es que el 70.7% del tamaño de la cintura se le atribuye a la edad del hombre. Aquí con esta ecuación de regresión, lo que quiere decir es que esta ecuación es la que más se le ajusta a todos nuestros datos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos nuestros datos que nada más con observarlos así a simple vista podemos ver que existe una correlación entre ellos. Es decir, si nosotros observamos, mientras más aumenta la edad del hombre, más aumenta el tamaño de la cintura. Entonces podemos decir que existe una correlación positiva. La ecuación de regresión es la que mejor se ajusta para estos datos. Es decir, si nosotros sustituimos uno de estos datos en esta ecuación, el resultado nos va a dar un resultado predicho. Si nosotros recordamos acá en definiciones, nos dice que vamos a tener la y observada menos la y predicha.
Entonces eso es lo que nos dio nuestra ecuación de regresión. Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos aquí la ecuación de regresión que más se le ajusta a la distribución de los datos que tenemos aquí, y también tenemos nuestras gráficas de residuos. Ya resolvimos las dos primeras cuestiones que nos pide nuestro ejemplo, y ahora nos está pidiendo que realicemos una predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para hacer esta predicción, lo primero que lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces acá tenemos nosotros nuestra ecuación. Vamos a sustituir los datos. Primero nos dice que para 20, entonces vamos a poner acá 5.59.64 más .6259 por la edad del hombre. Entonces sería por 20. Y acá tenemos como resultado 72.15. Vamos a ponerlo acá. Para 20 años sería igual a 72.15. Vamos a poner 72.16. Para 40 sería igual a le vamos a poner acá nada más 40, y el resultado sería igual a 84.68. ok, y ahora para 60 nos da un resultado de 97.19. 97.19. De esta forma nosotros ya lo hicimos con la calculadora. Ahora lo vamos a hacer en Minitab. Vamos a elegir acá Minitab, y bueno, yo aquí ya había estado practicando, pero lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a elegir estadística, y vamos a elegir acá donde dice regresión, y otra vez donde dice regresión, y vamos a elegir donde dice predecir. Acá pues la respuesta sería el tamaño de la cintura de hombres, y acá le pusimos la edad, sería para 20, 40 y 60. ok, y le vamos a dar a aceptar, y aquí ya lo tenemos. Para la edad de 20 años nos da un resultado de 72.17. Vamos a ver, y sí, aquí podemos ver que nos dio este resultado, 72.17. Aquí tenemos el intervalo, que iría de 60.5339 a 83.7895. Este sería el resultado aquí en Minitab para la predicción de 20 años. Para el caso de 40 tenemos acá el resultado de 80.6797, y acá en la calculadora nos dio 84.68. Es prácticamente lo mismo, solo que nosotros lo redondeamos, y tenemos el intervalo del 95% de confianza de 73.2123 a 96.1471. Este sería el resultado para la edad de 40. Ahora para 60 años tenemos un resultado de 97.19, y acá tenemos 97.19 con un intervalo que va de 85 a 109.086. Entonces este sería
nuestra predicción aquí en Minitab. Ahora vamos a usar el asistente. Vamos a ver asistente, regresión. Vamos a elegir una regresión simple. Y vamos a elegir acá en columna X sería la edad del hombre. Y la de respuesta sería la cintura sería una regresión lineal con un nivel de significancia de 0.05%. Y vamos a darle aquí en aceptar. Y aquí tenemos todo lo que ya hicimos, pero ahora con ayuda del asistente podemos analizarlo de una forma más clara, ¿no? O sea, todo esto ya lo vimos ahorita que calculamos la ecuación de regresión, que calculamos la gráfica de residuos, que hicimos la predicción para las diferentes edades, pero ahora aquí lo vamos a hacer con ayuda del asistente y lo vamos a ver de una forma más clara. Por ejemplo, aquí nos dice, la relación entre tamaño cintura y edad de hombre es estadísticamente significativa porque P es menor a 0.05, o sea, el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, por lo cual podemos decir que existe una correlación significativa. La correlación positiva indica que cuando la edad de hombre aumenta, el tamaño de la cintura también tiende a aumentar. Es decir, tenemos una correlación positiva. Aquí podemos ver que nuestro resultado está casi llegando al 1, se encuentra dentro de lo establecido. Y acá tenemos nuestra gráfica de línea ajustada, donde podemos ver cómo están distribuidos nuestros datos, como podemos ver cómo depende de la edad del hombre el tamaño de la cintura. Tenemos ahí podemos ver la distribución. Pues vamos a observar las siguientes gráficas. Aquí tenemos podemos ver los valores atípicos. Solamente nos da un valor atípico, el cual es con una edad de 73, un tamaño de cintura de 103.3. Es lo que se encuentra fuera de nuestra distribución. También tenemos aquí nuestra gráfica de residuos, lo cual ya habíamos también observado. Y aquí también podemos hacer lo de la predicción. Ya lo sacamos con la calculadora, ya lo hicimos también aquí en Minitab, y aquí el asistente nos lo está diciendo, nos da desde 15 hasta 75 años para los hombres, y también nos da la predicción para el tamaño de la cintura. Entonces vamos a buscar para 20 años. Nos dice, aquí nos da el resultado de hecho de 72.16 y nos da el intervalo. Cuando es de 40 también nos da 84.68 y también nos da el intervalo que va de 73.212 a 96.147. Y para 60 años también nos da el resultado que es 97.19 y con un intervalo de 85.31 a 109.09. Entonces ahí tenemos lo que nosotros ya habíamos calculado. Y aquí tenemos nuestras etiquetas. Pues la cantidad de datos es lo suficientemente grande, ya que tenemos 40 datos, es decir, pasa nuestra cantidad aceptable para realizar, por ejemplo, una prueba de hipótesis. Los datos pocos comunes, un punto de los datos tiene un valor poco común, fue el dato atípico que vimos, del de 73 años, este es el dato que nos marca acá. En normalidad nos dice que debido a que tenemos por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos pues fuera más pequeño, entonces los residuos no estarían normalmente distribuidos, el valor de P no sería 100% confiable, es decir que tendríamos podríamos tener
una mayor probabilidad de error, ¿no? Es lo que podemos observar acá, y de esta forma ya obtuvimos las tres cosas que nos pide nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver un ejercicio, cual nos dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para mujeres a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a ir a Minitab. Yo ya tengo aquí el archivo con los datos de la edad de las mujeres y la cintura en centímetros. Vamos a obtener lo que nos pide nuestro ejercicio, lo cual es la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción con las diferentes edades. Vamos a hacerlo. Vamos a elegir estadística, es regresión y gráfica de línea ajustada. La respuesta pues sería la cintura, el predictor sería X, sería edad de mujeres. Aquí en gráficas le vamos a poner 4 en 1 para no tener diferentes opciones. Nos vamos a quedar con el 95% de confianza, ya que no nos da un nivel de significancia en nuestro ejercicio. Entonces vamos a ver acá el resultado. Tenemos aquí nuestra ecuación de regresión, que sería igual a 54.12 más 0.8095 más la edad que nosotros querramos calcular. Aquí tenemos el resumen del modelo. Tenemos un valor estadístico de 5.8418. Tenemos R cuadrada y tenemos R cuadrada ajustada, lo cual dice que el 74.70% de los datos de la cintura de mujeres dependen de la edad de estas mismas. Y acá tenemos nuestras gráficas. Tenemos nuestra gráfica de línea ajustada. Y tenemos nuestra gráfica de residuos. Entonces aquí podemos observar las dos. Aquí pues lo que ya decía de la R ajustada. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, nuestra gráfica de residuos. De esta forma nosotros ya tenemos la respuesta a dos de las cosas que nos pide nuestro ejercicio. Ahora nos dice que hagamos una predicción. Vamos a hacerlo primero con la calculadora. Entonces nos está diciendo que nuestra ecuación es igual a es igual a 54.12 más 0.8095 y nos dice que la edad a predecir son 18, 36 y 54. Sería 18. El valor sería de para 18 sería igual a 68.69. 68.69. Para 36 sería igual a 83.26. 83.26. Y para 54 nos da un resultado de, vamos a calcularlo aquí, 54. 97.83. Ok, aquí tenemos los resultados. Ahora lo vamos a hacer en Minitab. Vamos a elegir acá
Vamos a ir a estadística, vamos a elegir regresión y otra vez regresión. Y vamos a elegir acá donde dice predecir. Entonces aquí en la respuesta es la cintura en centímetros de mujeres. Y lo vamos a calcular para 18 años, 36 y 54. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos la ecuación de regresión otra vez. Tenemos el cálculo para 18, sería de 68.69. Y pues fue lo que nos dio en la calculadora. Con un intervalo de 65.7195 a 71.6313. Para la edad de 36 años nos da un resultado 83.26, lo cual fue lo mismo que nos dio acá en la calculadora. Y para la edad de 54 nos dio 97.83, igual lo que nos dio en la calculadora. Ahora vamos a ver qué nos dice el asistente. Vamos a poner aquí asistente, regresión simple. Y la columna Y, la respuesta es la cintura. La columna X es edad. Una regresión lineal. Nivel de significancia del 0.05. Ok. Aquí vamos a analizar qué nos dicen estas gráficas. Nos dice que la relación entre cintura de mujeres y la edad es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05. También nos dice que la correlación positiva indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura, la medida de la cintura también va a aumentar. Entonces tenemos una correlación positiva. Aquí tenemos podemos ver los valores atípicos. Tenemos un valor atípico, el cual es para la edad de 57 años. Tiene una medida de 116.5. Es la que se encuentra alejado de todos nuestros datos. Por aquí tenemos otras. Tenemos otro dato por acá de 31 para edad. Y en centímetros de cintura 91.7. Acá tenemos otro de 32 con 67.7. Y acá tenemos 48 con una medida de cintura de 78.6. Ok, tenemos 4 valores atípicos. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Aquí también tenemos los cuatro valores. Aquí tenemos 4 valores que están fuera de nuestra distribución. Vamos a ver ahora acá vamos a ver si hicimos bien nuestra predicción. Aquí el asistente nos dice que no nos da la cantidad exacta, pero podríamos determinar que está acá entre 17.5 y 20 de edad. Y acá tenemos lo que podría darnos de resultado, ¿no? Entonces aquí no nos va a dar un dato exacto, porque nada más nos da datos cerrados cuando llega a 10, 20, 30, 40. Y pues la predicción que nosotros hicimos fue para 18, 36 y 54 años. Pero lo hicimos en la calculadora y lo hicimos en Minitab y en ambos nos dio la misma respuesta. Entonces podemos decir que estamos bien en nuestra predicción. Ahora aquí nos dice que pues la muestra es suficientemente grande, ya que tenemos 40 datos para una estimación precisa de la fuerza de la relación. Y acá nos dice de los datos pocos comunes, lo que estábamos observando ahorita, que tenemos 4 puntos de los datos que tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente para la ecuación. Que pues lo más viable para estos puntos pues sería como desaparecerlos o destacarlos, para que no causen gran conflicto en nuestros resultados, ¿no? Pues la normalidad, pues tenemos los datos suficientes por lo cual la normalidad pues no representa un problema. Así que podemos decir que con esto hemos resuelto
nuestro ejercicio y hemos terminado con el video de la quinta unidad. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes videos.